y bienvenidos. Aquí comienza Mangas Verdes. Como todas las semanas estamos aquí para contaros lo último de lo último relacionado con el mundo verde, con la naturaleza, con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con los recursos renovables, con las energías también renovables, con tantas cosas que cada semana pasan por este programa y en el cual pues echamos un vistazo rápidamente a la actualidad de la información ambiental. Como siempre lo hacemos con nuestros compañeros de viaje, con Cygnus. Mangas Verdes siempre está en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en Cygnus.es. Hoy contamos en la realización técnica con Esteban Novillo y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Y hoy hablando de un aniversario, porque bueno, ya sabéis que F Verde estamos de aniversario todo este año, celebrando los 10 años de la puesta en marcha, pero el equipo de rescate de Grefa cumple 5 más que nosotros. Tiene ya 15 años y supera los 65.000 animales atendidos en ese tiempo. Este equipo de especialistas en el manejo de la fauna comenzó a funcionar precisamente en 2005 y actualmente atiende una media anual de más de 6.000 animales. Vamos a hablar pues ya mismo con Grefa y con uno de sus responsables, con Ernesto Álvarez, que le tenemos ya al otro lado del teléfono. Ernesto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, felicidades lo primero por ese aniversario y a cumplir muchos más, supongo. Muchas gracias. Sí. Bueno, realmente son los 15 años se puede llamar el equipo de trabajo de recogidas y de rescate de fauna silvestre institucionalizado, porque sí. Nosotros estamos recogiendo fauna. Yo concretamente vengo recogiendo fauna desde que nacimos en el año 1981, hace casi 40 años. Exacto. Pero bueno, realmente al final conseguimos, entre comillas, institucionalizar, porque conseguimos un equipo contratado que se encarga de noche de recoger animales en un sitio o en otro, y eso nos ha facilitado mucho el trabajo. También, y a día de hoy seguimos todavía, pues haciendo guardias el resto del equipo. Aquí somos unas 40 personas contratadas, de las cuales a lo mejor unas 20 o 25 trabajamos también en el equipo de recogida y de rescate de fauna silvestre de Grefa, ¿no? Entonces, bueno, como no siempre están haciendo trabajos, pues muchas veces esto, cuando conseguimos algo más de presupuesto, se consigue cubrir toda la semana, incluido el fin de semana, y cuando no, pues nos turnamos, tenemos una serie de guardias que duran 2 días y hacemos el resto. Pero bueno, el equipo como tal institucionalizado, el equipo con la estrategia de recogida, tanto si lo traen, que se encarga también el propio equipo de rescate, como si van a por ellos, que con más sentido todavía que tengan que moverse, pues lo hace este equipo, este sector de Grefa, vital, porque dependiendo de lo que tarde en ingresar a un animal en el hospital de fauna de Grefa y en cualquier otro, pero yo puedo hablar por nosotros, pues será más fácil o más difícil la recuperación del animal y, en su caso, su puesta en libertad, que es el objetivo principal y último de este hospital. De todos esos animales que atendéis, normalmente, bueno, habrá un poco de todo, supongo, pero ¿la mayor cantidad pueden ser aves? Sí, la mayor cantidad. El hospital es generalista, sí, o sea, que nosotros admitimos hasta insectos, ¿no? Porque hay insectos, aunque haya gente que no se lo cree, que están en peligro de extinción y se admiten perfectamente. Fauna autóctona, ibérica, europea, norteafricana y algo de asiática, porque evidentemente muchas de las especies las compartimos con otros países y continentes, ¿no? Pero ya digo, fauna autóctona exclusivamente, no fauna doméstica, no, para eso hay otras instituciones. Y bueno, pues en principio lo que más entran son aves, y dentro de este grupo pues rapaces, y también pues bueno, entran muchas cigüeñas, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que son las aves las que con cierta diferencia ingresan con más frecuencia en Grefa. Últimamente se ha oído hablar mucho pues del problema de la fauna exótica, los animales, los invasores, la fauna exótica invasora. ¿Vosotros habéis atendido también este tipo de animales? Por ejemplo, el bisón americano que últimamente pues parece que está arrinconando al europeo, bueno, al español concretamente. Sí, bueno, nosotros en principio incluso hemos trabajado en control de fauna exótica, pero generalmente no trabajamos ya demasiado, porque
porque ya nuestro cometido tiene bastante labor, bastante trabajo, como para meternos en camisas de 12 varas. Es cierto que lo que llamamos la fauna invasora realmente es invasora por culpa del principal invasor nuestro, ¿no? O sea, es decir, de los animales, un visón americano no ha cruzado todo el charco, que de charco tiene poco, y ha llegado a España, no. Sí. Los que se han escapado, se han liberado de forma inconsciente en centros de cría para, pues ya se sabe, abrigos de bisones, etcétera, que ahora se pretende cerrar la mayoría, y finalmente pues han causado o están causando el problema que están causando. Hay muchas especies invasoras, o muchas especies que la especie, nuestra propia especie, inconscientemente ha terminado liberando, y que sí que están causando un daño, y en algunos casos importante. En otros casos no tanto, porque es cierto que las especies más tropicales o más acostumbradas a un clima determinado, llegado el momento crítico del invierno, la grandísima mayoría muere, y los que no mueren pues no tienen muchas posibilidades de sobrevivir algún año más, ¿no? Pero ya digo, sí que es un problema importante. Y ya digo, es un problema también importante que hay que acometer desde la propia inconsciencia de la actividad humana, ¿no? En el comercio de animales silvestres. Con esto lo que quiero decir también es que ni el bisón americano, ni la cotorra de Kramer, ni la argentina, etcétera, ni tantos otros, etcétera, ¿no? Tienen la culpa de esta situación. La culpa la tenemos nosotros, que somos los que los hemos metido en un medio que no es suyo, después de arrancarlo, sacarlo, aunque ya están criando en cautividad aquí hace tiempo, para fines comerciales, como el caso del bisón, sí, etcétera, o el caso de cualquier otra que se vende, también es comercial, se venden para tener en las casas, etcétera, ¿no? Como las cotorras. Pero ya digo, la culpa principal la tenemos nosotros, que somos los que hemos hecho que sean invasoras, hemos hecho que nos invadan, incluso conscientemente en algunos casos, ¿no? ¿Cómo es el día a día en el equipo de rescate? ¿Esperáis a que os llamen para una alerta o peináis las zonas naturales? ¿Cómo funciona? Bueno, sí, en principio llamadas tenemos todos los días del año, y que se suelen intensificar, suele haber muchas más a partir del mes de marzo, ¿no? Abril, mayo, junio y julio son meses críticos, ¿no? Donde el trabajo es brutal. El trabajo de todos, porque a mayor número de ingresos, mayor trabajo también en el hospital de fauna. Los veterinarios y todo el personal de rehabilitación, etcétera, no para, no hay un solo segundo, ¿no? Y a esto tenemos que sumar también la ingente cantidad de ingresos de la campaña de los pequeños huérfanos, ¿no? De estos vencejos, gorriones, etcétera, que entran también a miles. Entonces, esa época es brutal. El número de kilómetros que se pueden realizar son muchísimos. Intentamos convencer a la gente que traiga el animal directamente, si no es una especie peligrosa a la hora de capturarla. Pues bueno, eso también facilita mucho la recuperación del animal, ¿no? Porque ingresa mucho antes. Pero ya digo, en cuanto se recibe una llamada pues imagínate, también el equipo de rescate tiene que hacer mucho esa función de conseguir capturar y rescatar del medio natural un animal herido que tiene pocas posibilidades de sobrevivir, o casi ninguna, ¿no? Si no es rehabilitado en un centro. Entonces, pues si es un animal que está en mitad del monte, procedemos a su captura, llevamos también equipo preparado, ¿no? Los garapanes, para que nos vendamos cazamariposas y todo ese tipo de redes que se utilizan para su captura, luego transportines adecuados, y luego en el coche, pues bueno, es un coche que de momento lo estamos haciendo también con la ayuda de Bankia, la ayuda de una empresa que en cierto modo viene apoyando en los últimos años, y que hay que reconocer que gracias a ella hemos podido llevar a cabo este equipo de trabajo. Pero también es cierto que intentamos utilizar los mejores medios. Tenemos un coche híbrido, de momento, un coche eléctrico del todo no nos facilitaría del todo el tema, pero vamos bien encaminados, porque no hay que olvidar que todo está relacionado, ¿no? Y si seguimos contaminando de la misma manera, van a seguir ingresando más animales, por razones más que obvias. Y bueno, pues el día a día, ya digo, se complica en una época del año, pero ahora mismo estaban recogiendo, creo que un Milano Real herido también, que acaban de salir a capturarlo. Y ya digo, pues a veces si la persona que llama tiene algún conocimiento mayor, se le dice cómo actuarlo, pues colocar un trapito, una mantita, una toalla encima del animal para que no vea, y luego ahí ya se le puede capturar. Si es un animal más grande y la persona tiene algo de conocimientos, pues se le instruye, y así cuando se llegue el animal ya está un poco, para que nos entendamos, noqueado o preparado para meterlo en el transportín y poder transportarlo. Es una labor, ya digo, de muchísimo trabajo,
porque hay épocas en las que no damos abasto y de hecho es de locura absoluta y cada vez está en problemas porque no siempre podemos llegar a tiempo a los sitios, es imposible, ¿no? Tenemos un equipo formado por 2 profesionales, por 2 personas y aunque los demás colaboremos y vamos a hacer muchas recogidas, hay veces que como nos ha ocurrido años, 200 recogidas en un solo día, es absolutamente imposible, pero absolutamente imposible. No hay posibilidad alguna de llegar a todas ellas a tiempo, ¿no? Claro, 200 recogidas, que es una barbaridad. ¿Cuál es la principal causa por la que ingresan los animales en vuestro centro de atención? Bueno, la principal causa, con bastante diferencia, suele estar relacionada precisamente con esa época de mayor número de ingresos que va desde el mes de marzo al mes de agosto y es precisamente por la época de cría, para que nos entendamos un poquito, la época de cría en mamíferos, la época de cría en aves, etcétera, reptiles, anfibios, pues es una época en la que cuando los animales, los jóvenes, los pollos, las crías de los mamíferos empiezan a tener sus propios movimientos, por decirlo de alguna forma, aunque dependan de los adultos todavía, pues muchos de ellos se pierden, muchos de ellos hacen viajes antes de tiempo y no son capaces de sobrevivir por sí mismos, se desorientan, no encuentran alimento y entonces la gran mayor parte de los ejemplares ingresan precisamente por problemas de falta de alimento, por hambruna, ¿no? Porque tienen hambre y en un momento dado se debilitan y esta debilitación les causa problemas graves, ¿no? Incluso caquexias que ya son difíciles de superar una vez que ingresan, pero ya digo, es el mayor número de animales. Muchos animales, lo comentábamos antes, el mayor número de ingresos son aves, pero porque se caen del nido, se tiran antes y no pueden volar bien y alguien los encuentra y nos llama, y se pasa inmediatamente a recogerlo, ¿no? Porque son susceptibles también, si ellos mismos, y aunque lo sean, de ser predados por carnívoros y que, hay que recogerlos y traerlos lo antes posible para evitar que se mueran por inanición, ¿no? En este caso. Y luego hay otras causas que son menores, pero que, ahora están repuntando un poquito, como son los disparos. Estamos teniendo serios problemas, que es lo que todos conocemos ahora, pues estos, entre comillas, fallos, ¿no? De los 2 osos muertos, en fin, todo este tipo de entre comillas, repito, fallos, que yo no creo que sean tan fallos y estamos demasiado metidos en el ajo como para saberlos, ¿no? Con esto no estoy ni criminalizando, ni señalando a todos los cazadores, ni a cualquier otro sector que tenga que ver con el ingreso de estos animales, pero sí que es cierto que hay épocas en las que vemos que hay un mayor número de animales que ingresan por tiros, por veneno, que suele estar muy relacionado también con la caza, con la limpieza de los cotos, etcétera, etcétera, ¿no? Y son todas actividades completamente prohibidas, ¿no? Disparar sobre especies protegidas o envenenarla todavía más, ¿no? Entonces, pues por desgracia, esto llevábamos unos años con poca actividad ilegal de este tipo y parece que está aumentando, ¿no? El tema, y eso nos preocupa muchísimo. La verdad es que confundir un jabalí con un oso, cuando uno está en el monte, resulta algo difícil de creer, ¿no? O sea, cuando uno no está acostumbrado a ver los animales, vale, pero... En fin, bueno, son 10 años... Porque se actuó como defensa, no hay ningún ataque a nadie que van desarmados y casualidad que ataque a una persona que va armada es que a lo mejor reconocían que iba con un arma. En fin, sí. Hay cosas que son absolutamente increíbles y por ahí no pasamos, los que controlamos un poco, por ahí no pasamos, pero en fin, hay que intentar minimizar el impacto de determinadas actividades, como la actividad cinegética, sobre las especies protegidas, evidentemente, sobre las especies en general, pero especialmente sobre las que más peligro corren. Ajá. Pues esos son los 15 años de Grefa en este 2020, que sigue trabajando. Gracias, Ernesto Álvarez, por vuestra labor y por haber estado hoy con nosotros en el programa. Gracias, Pedro Pablo, y gracias a vosotros por vuestra labor, y para lo que queráis ya sabéis dónde estamos. Mangas Verdes. Coopera con la vida. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales.
CIRC Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. Bueno, pues son unos 3.200 millones de personas, que se dice pronto, las que viven en áreas agrícolas con gran escasez de agua. Y de ellas, 1.200 millones, aproximadamente una sexta parte de la población mundial, habita zonas con limitaciones severas de agua, lo que supone un desafío clave para lograr el famoso desarrollo sostenible. Lo dice un informe de la ONU, concretamente del Departamento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que se titula El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2020 y que analiza esa escasez de agua en todo el mundo. Sin una acción urgente para garantizar la gestión sostenible del agua, asegura, será imposible cumplir los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con este recurso. Es que el agua sustenta muchos de los ODS, no solo el sexto, que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, sino también, por ejemplo, está detrás de lograr el hambre cero o de la seguridad alimentaria, entre otros. El informe de la FAO muestra que lograr estos objetivos para 2030 es todo un desafío, porque el mundo tiene por delante 10 años para lograr esos objetivos, pero solo podrá tener éxito con un uso mejor y más productivo de los limitados recursos hídricos ahora mismo en el planeta, tanto del agua dulce como de la lluvia, según el director general de la FAO, Ku Dong-yu. Hay que decir que de los 1.200 millones de personas que viven en las zonas más críticas por la falta de agua, 520 viven en zonas rurales y otros 660 en pequeños centros urbanos rodeados de tierra agrícola. Con el crecimiento de la población, los recursos de agua dulce disponibles por persona han disminuido en más del 20% en los últimos 2 decenios. Una situación especialmente grave en África del Norte y en Asia Occidental, donde el agua bebible per cápita ha disminuido en más del 30% y donde la media anual por persona apenas llega a los 1.000 metros cúbicos, el umbral que se considera de escasez aguda. A medida que aumenta la demanda de este preciado recurso natural, se vuelve cada vez más escaso, con una intensificación, lógicamente, de la competencia y un exceso de extracciones de agua que amenaza a los ecosistemas. La agricultura de regadío representa más del 70% de extracciones de agua a nivel mundial y aunque la de secano está llamada a complementar esta escasez de recursos hídricos, el agua de lluvia también es limitada y el cambio climático está perturbando, según la FAO, seriamente los patrones de la lluvia. CIRC Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. Bueno, y hemos hablado en más de una ocasión de movilidad sostenible en nuestro programa. Hoy lo vamos a hacer también con un aspecto novedoso. En muchas ocasiones, al hablar de los vehículos privados que van a dejar de funcionar con gasolina, van a estar prohibidos los que funcionan con gasolina y con diésel, se habla de los híbridos, de los eléctricos, pero hay otra opción que también está haciéndose su hueco y es el gas licuado para conducir, para alimentar también esos vehículos. Hoy vamos a hablar precisamente de Bigas, es un productor de motores alimentados al 100% por este tipo de gas para transporte urbano pesado, con una homologación para operar en la Unión Europea y que busca, como digo, pues su propio rinconcito, a partir del cual ofrecer quizás una alternativa interesante a la movilidad a través de la electricidad. Pedro Silva es el director general, el CEO de Bigas. Lo tenemos con nosotros. Saludos, bienvenido al programa. Sí, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poderos contar un poquito más de la empresa Bigas. Bueno, pues vamos a saber acerca de esa empresa. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando? Poco, ¿no? Bueno, pues somos una startup que tiene 5 añitos de vida. Comenzamos en 2015 con la idea de dar soluciones al transporte pesado, como bien has dicho,
en el ámbito urbano, autobuses y camiones de servicio pesado, con recogida de residuos urbanos, de mantenimiento de parques y jardines. Y bueno, la verdad es que con mucha ilusión comenzó la empresa, animado mucho por nuestros clientes, las necesidades de tener otras alternativas dentro de lo que son los combustibles alternativos, pues nos dio las ganas y las fuerzas de emprender este proyecto. Uh-huh. Las emisiones de CO2 de este tipo de motores, según leo, se encuentran un 15% por debajo de los motores diésel equivalentes más avanzados. ¿También se puede considerar como que tenéis mercado por delante? Sí, por supuesto. O sea, ahora mismo reducimos el 15% respecto al diésel de última generación, que la normativa para el diésel es muy estricta en cuanto a las emisiones de CO2, pero también tenemos que hablar de los NOx, que son las boinas que nos encontramos en las ciudades naranjas, que afectan también a la salud y a la capa de ozono, y también a las partículas que salen por los tubos de escape de los vehículos, que verdaderamente eso es lo que afecta a la salud de las personas, ¿no? Y genera pues casi 30.000 muertes prematuras en España por problemas respiratorios. En cuanto al futuro y la reducción que vamos a tener en los próximos años, pues con la apuesta muy clara de la empresa, el ir hacia el biocombustible, el biogás, donde ya estamos trabajando, pues nos dará tener esa huella de CO2 neutra, que es lo que están buscando desde todos los puntos y oferentes del mercado. ¿Qué es el biogás? O sea, ¿con qué está hecho? Pues principalmente el biogás viene de las plantas. Es decir, ya sabemos que las plantas recogen y tratan el CO2 y bueno, pues tú al utilizar la quema de plantas, de residuos vegetales, pues podemos hacer a partir de todo esto pues GLP, gas licuado, bio. Uh-huh. O sea, es quizás rizar todavía más el rizo para hacer el gas licuado más ecológico todavía, ¿no? Sin duda. Es la evolución natural para llegar a esa neutralidad de CO2. Veo que una de las condiciones, además, una de las ventajas que ofrece también es que resulta más económico de producir que otro tipo de combustibles. Sin duda. El gas licuado, el autogás, viene en su 63% a la hora de extraer gas natural. O sea, cuando estamos extrayendo el gas, por otro lado sale el metano y por otro lado sale nuestro gas, ¿no? El propano y el butano. Por lo tanto, sin duda los costes de extracción de ese combustible pues llegan a ser marginales para las compañías, ¿no? La otra parte viene del refino del petróleo, pero bueno, hablando de combustibles alternativos y verdes y de bajas emisiones, pues tenemos que saber que principalmente nuestro tipo de combustible viene de la extracción del metano, del gas natural. Vosotros trabajáis con el transporte pesado, pero ¿esto se podría aplicar también a los vehículos de turismo, a los vehículos particulares? Pues fíjate, esto ya se viene utilizando desde los años 70 en los vehículos. Sí, pero masivamente, quiero decir, masivamente. Sí, masivamente ya las marcas están vendiendo los vehículos de GLP, no sé si veremos, hay anuncios ya en la televisión donde se anuncian estos vehículos de autogás en vehículos turismos, y efectivamente ya hay muchas empresas que bueno, pues transforman estos vehículos de gasolina, porque tienen que ser de gasolina para transformarlos para que funcionen en gas, transforman estos vehículos de gasolina para poder trabajar también con el gas. Por lo tanto, sí que hay una capacidad de distribuir estos vehículos o de implantar esas tecnologías masivamente. ¿Cuál es la autonomía que tiene un vehículo con gas? Porque siempre te cuentan que uno de los principales problemas de los motores eléctricos, por ejemplo, es que, pues bueno, para circulación urbana vale, pero para desplazarse por grandes recorridos la batería se agota enseguida. ¿Cuál es la autonomía que tiene un vehículo de gas? Pues, si quieres lo diferenciamos. Hablamos un poquito del urbano pesado, que es donde nosotros actuamos con nuestro motor 100% de gas, que más o menos viene consumiendo un 20% más que un vehículo diésel, pero con la grandísima ventaja que el precio del combustible
es un 50% menos. Entonces, llevándolo a términos de coste de explotación, sin liarnos mucho, estaríamos hablando que para una flota de autobuses o camiones, estaríamos hablando de casi un 30% de ahorro en los costes de combustible, que es muchísimo, muchísimo. Eso es una compra responsable bajo nuestro punto de vista. Y en términos de los vehículos, de los turismos, pues la autonomía que tenemos es la que te dé el vehículo. En este caso, si es un vehículo de gasolina que tienes una autonomía de 600 kilómetros, pues normalmente le podemos dar el entorno a un 40% más de autonomía. Esas son cifras que no conviene olvidar. Pedro Silva es precisamente el impulsor de esta empresa de Bigas, motores de autogás, que puede ser precisamente, o está actuando ya de hecho, como una alternativa para lo que es el transporte pesado y para intentar eliminar esos combustibles fósiles de alguna manera de nuestro movimiento, de nuestra movilidad sostenible. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a vosotros. Comenzamos diciembre, sí señor, ya lo hemos comenzado, y nuestro refranero celtibérico, como siempre, con el cual terminamos, nos advierte de que en diciembre, como el 3, todo el mes sale el sol con tardura y poco dura. Vamos, que tenemos cada vez más frío, tenemos menos sol y de aquí a final de mes vamos a ir reduciendo poquito a poco esas horas solares y vamos a tener que ir aumentando las capas de cebolla para no quedarnos fríos. De todas maneras, en Mangas Verdes nosotros vamos a seguir fieles a nuestra cita para daros el calorcillo de la información verde, y lo hacemos como siempre con Signus, porque estamos en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy hemos contado con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os ha hablado Pedro Pablo May. Pasad feliz y verde semana.